RTP. Está con nosotros nuestro invitado a este último segmento. Casi lo tuvimos de forma presencial, pero no importa. Ya habrá otra ocasión. Estamos muy agradecidos de recibir a Marcelo Vallejo Espinel, vocero de la Comisión Cívica del Concurso para Fiscal General, que aquí hemos seguido mucho su trabajo también en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y en otros espacios. Con él vamos a hablar de cómo 13 de los 20 miembros de la Comisión Ciudadana de Selección incumplen los requisitos básicos establecidos en el reglamento del concurso para el fiscal general. Y empiezo preguntando, estimado Marcelo, deme los datos para que la gente se los lleve en la cabeza. ¿Cuántos no han cumplido con el puntaje y cuántos no han cumplido con los requisitos básicos? Qué gusto poder acompañarte, aunque sea virtualmente, y eso que estamos a pocos kilómetros de distancia. Lamentablemente la agenda no permitió que me pueda acercar hacia las oficinas de la radio. La situación es preocupante, pues creo que aquí hay una combinación de lo que tú bien comentas. Puntajes bajos, pero también acompañado de incumplimiento de requisitos. Para poder hacer un proceso de pedagogía con la ciudadanía, quienes eligen al fiscal no son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quienes eligen al fiscal inicialmente es una comisión de selección que se integra por representantes de la ciudadanía y representantes de las distintas funciones del Estado. Pero estos representantes de la ciudadanía y las funciones del Estado deben cumplir en primer lugar con requisitos. Y estos requisitos, por ejemplo, son conocer al respecto de la labor de la institución en la cual ellos van a elegir a la máxima autoridad, conocer también, idealmente, sobre temas de derecho, sobre todo de derecho penal, así como también tener una trayectoria cívica, un compromiso cívico y conocer sobre transparencia, participación ciudadana y control social. Y también hay prohibiciones. El hecho de que, por ejemplo, no tengan relaciones con partidos políticos, pues estos vínculos podrían afectar su independencia. Y aquí encontramos el primer problema. De los 69 postulantes de la ciudadanía, solo 20 cumplían con estos requisitos. Y lo que más llama la atención, César, es que de los 10 delegados de las funciones del Estado, solo una cumplía con los requisitos. Entonces vemos que por parte de la ciudadanía, a pesar de que existió interés de ser parte de este proceso, no todos eran aptos, pero también vemos una altísima irresponsabilidad por parte de las funciones del Estado al enviar a personas a seleccionar fiscal, estando conscientes que incumplen los requisitos básicos para ser parte de este importante ¿Cuál es el proceso. requisito con el que menos cumplían entre el universo de postulantes y los que quedan al final? El requisito más recurrente es el conocimiento en temas de transparencia, participación ciudadana y control social. ¿Y cómo se define eso? Justo el reglamento determina que tienen que adjuntarse certificados de experiencia o de capacitación en la materia. El problema, César, es que se adjuntan certificados que no cuentan con un aval universitario. Y es clarísimo el reglamento respecto de esto. El aval universitario es un requisito de forma para poder dar validez a este certificado. Claro. Y en el caso de la experiencia, no solo hay que mencionar, por ejemplo, que voy a inventarme un caso, que participaron en un proceso de una co-creación de política pública, sino que debe adjuntarse un certificado emitido por una institución, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Finanzas, cualquiera que haya sido la institución, en la que se pueda avalar que esta persona participó de este proceso. No es necesario o no es suficiente únicamente mencionar. Y ese ha sido el problema. Y la prohibición más recurrente, César, es la vinculación con partidos políticos. De hecho, 4 de estas 69 personas que inicialmente fueron parte del proceso fueron impugnadas por su cercanía con partidos políticos. ¿Y cómo descubrieron eso? ¿Qué tipo de cercanía? Bueno, en este caso se debía presentar un certificado de apoliticismo, que es el certificado que se obtiene ante el Consejo Nacional Electoral, pero era tan sencillo como hacer una investigación en Google, en redes sociales, en las cuales se podía identificar que hubo personas, por ejemplo, que habían sido candidatos a asambleístas en los últimos años, que habían, por ejemplo, sido suplentes de concejales o suplentes de asambleístas en los últimos años, y ahí existe esta vinculación político-partidista. Y perdóname, Marcel, ¿estos salieron del Estado o eran postulantes ciudadanos, los 4? Postulantes ciudadanos, y de hecho uno de ellos fue el que planteó la acción de protección con medidas cautelares del día de ayer. El doctor Argüello. Sí.
que nosotros dentro del informe paralelo que realizamos pudimos identificar que precisamente tenía vínculos con partidos políticos y que la impugnación tenía un asidero fáctico que era completamente comprensible. Nosotros incluso coincidimos en nuestro informe que Joselito Argüello tenía que haber sido separado del proceso por la vinculación político-partidista y porque tampoco supo demostrar de manera adecuada a lo que determina el reglamento aspectos referentes a su formación académica y su experiencia. Justamente, estimado Marcelo, el tema de ser apolítico realmente no se practica en ningún lado. O sea, realmente pasó en el Consejo de Participación Ciudadana que decían que iba a ser político y después todo se volvió Revolución Ciudadana y después ahora todo se vuelve ADN. O sea, ¿dónde realmente uno marca la cancha? Porque es que no sucede. Entonces, vas a tener, o sea, terminan capaz, o algunos empiezan siendo apolíticos, pero los compran. Yo creo que aquí hay dos aristas. La primera, creo que tenemos que sincerarnos. ¿Y a qué me refiero con esto? Para ser candidato a cualquier dignidad en el país debería ser obligatoria la afiliación al partido político. Y esto no se está dando. Entonces, nosotros decimos que ya existe una vinculación político-partidista porque alguien fue candidato por un partido. Y todos sabemos que aquí el ser candidato por un partido termina siendo algo que es escogido a dedo por el dueño del partido. No necesariamente existe una vinculación ideológica fuerte. Y el otro aspecto que bien menciona usted, creemos de manera ingenua que se mantienen las instituciones completamente apolíticas, apartidistas, y vemos que un Consejo de Participación Ciudadana siempre termina siendo cooptado por el poder político de turno. Está bien. Y eso es algo que tiene que cambiarse estructuralmente en el país de cara a poder tener un sinceramiento de la política y un fortalecimiento de la independencia que debe existir en ciertas instituciones. Ahora, el problema también es, estamos insatisfechos con esta comisión ciudadana. Y ayer lo discutía en este programa de que soy parte de lunes a lunes. No escuchaba a los miembros del panel que estaban en el programa. Pero al final, dijo Andrea Bernal, y coincido con ella, cuidado al levantar nuestras quejas, detenemos otra vez el proceso y favorecemos a quienes están interesados que continuemos con un fiscal general que es subrogante y el subrogante. Y que, palabras mías, yo las añado, el señor Alarcón, digamos, ha sido el fiscal preferido del gobierno para caer encima de la familia Goldbaum, del alcalde Aquiles Álvarez, de sus enemigos particulares. Entonces, hay también razón para preocuparse que podemos ser al final un poquito pedantes en exceso para la situación ecuatoriana y que terminemos de esa forma deteniendo otra vez un concurso atrasadísimo. Mira, César, a título personal, no como representante de la Comisión Cívica, yo coincido plenamente contigo. Creo que es muy peligroso el hecho de que el concurso no avance, porque a la larga alguien va a estar cómodo con el actual fiscal encargado. Y no es bueno para una democracia, para un Estado de Derecho, tener instituciones con autoridades encargadas. Más aún en la situación actual que está atravesando la justicia. Estamos en una crisis profunda del sector judicial y necesitamos autoridades que cuenten con la legitimidad y credibilidad necesaria. En esa línea, César, yo creo que es pertinente que más allá de las fallas, de las alertas que se han generado al respecto de la integración de la Comisión de Selección de Fiscal, el concurso tiene que avanzar. Y más bien tenemos que exigir altísima responsabilidad, altísima transparencia y sentido de país a estos comisionados para que los ciudadanos, los medios de comunicación podamos conocer oportunamente cómo avanza el proceso y de esa manera levantar alertas sobre aquello que pueda suceder, sobre aquello que se pueda estar haciendo mal. Yo creo que en este punto únicamente el compromiso de la ciudadanía, de los medios de comunicación y la academia puede ser el que motive a buenos ecuatorianos que cuenten con el perfil a postular a ser fiscales. Si es que nosotros no ayudamos a dar esa confianza al proceso, difícilmente vamos a lograr que aquellas personas íntegras y probas busquen ocupar un puesto en la fiscalía. Y si es que más bien el proceso se mantiene opaco, si el proceso se realiza mal, es la mayor motivación para que aquellas personas vinculadas a poderes políticos y económicos o incluso a grupos de delincuencia organizada
se encuentren más interesadas todavía en ser parte del proceso de selección de fiscal para poder llegar a controlar esta institución. Y justamente, Marcelo, también ese enriquecimiento ilícito, ¿no?, por parte de las autoridades, que realmente uno se cuestiona, ¿no? El ciudadano común que trata de vender su casa, la UAFE y todo el mundo los persigue, los bancos, pero cuando realmente todo el mundo sabe que hay un lavado, pero excesivo, y obviamente los políticos tampoco son analizados el antes, durante y después. Entonces, no es solamente el que tú seas parte de un partido, sino que también tú te estás llenando tus arcas de una manera ilegal, de la cual las autoridades realmente miran a otro lado. Yo creo que ahí es donde radica todavía aún mayor importancia los procesos de impugnación ciudadana que se pueda hacer a los postulantes de ser fiscales. Porque si es que nosotros estamos viendo que no hay un accionar adecuado por parte de las entidades de control para identificar posible enriquecimiento ilícito, incumplimiento de normas, incumplimiento de obligaciones legales, que puedan poner en evidencia la falta de probidad o integridad de los postulantes, tenemos que aprovechar este espacio de la impugnación ciudadana a estos postulantes para evitar que lleguen a la Fiscalía. Creo que es importante tratar de hacer, y les agradezco nuevamente por la oportunidad de estar acá, es importante hacer estos procesos de pedagogía a la ciudadanía. No se está escogiendo cualquier autoridad, se está escogiendo a la máxima autoridad de la Fiscalía, que es la institución encargada de perseguir los delitos, de investigar los delitos. Y esa institución está siendo muy preciada en el pasado por el poder político, por el poder económico, pero en la actualidad por los grupos de delincuencia organizada. Así es. Que no quieren ser investigados, que no quieren ser perseguidos y que les conviene tener a alguien de confianza ahí. Entonces creo que es importante que frente a esta ausencia de acción del Estado en materia de control de lavado de activos, pues podamos activarnos como ciudadanía, medios de comunicación y academia de cara a que este proceso pueda salir algo pues beneficioso o mejor en relación a que si es que no lo controláramos o no interviniéramos. 9:26. Al final coincido con usted, pero no hay que bajar la guardia, porque ya lo dijimos, ¿no? Hay la preocupación de continuar con un subrogante, que es lamentablemente algo que se ha normalizado en el Ecuador, porque en distintas instancias de la justicia y de la función de transparencia y control, pasamos con el subrogante del subrogante. De hecho, recordará usted mejor que yo el caso triste al final, en el periodo que feneció en el 2023 del Consejo de Participación, donde se fueron comiendo a tantos suplentes que terminan buscando a la señora Jova Fonfay, que ya estaba muerta, ¿ya? O sea, había un peligro al final de ese periodo de que no tuviese ni siquiera quórum. Le pasó a la judicatura. Antes de la última renovación, tenían 3 y la Asamblea casi destituye a 1. Iban a terminar solamente con 2 y sin quórum. Entonces, es preocupante que esta sea la normalidad en el Ecuador. Ahora, mi pregunta final es, ¿qué hacer para activar la participación ciudadana de verdad? Porque esto no va a salir del seno del Consejo. ¿Cómo uno se puede involucrar mejor, por ejemplo, aquí en Guayaquil, donde nos escuchan, en estas veedurías? A ver, creo que hay que ser muy claros. Lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana terminó siendo cualquier cosa menos ciudadano. No representa realmente los intereses de la ciudadanía. Tenemos a consejeros de participación ciudadana que representan intereses político-partidistas. Y esto se ha evidenciado, por ejemplo, en la designación de la judicatura. Judicatura que tenía que haber sido renovada en enero del año 2025 y esperaron hasta agosto o septiembre. Esperaron a que el presidente Noboa se posesione en el cargo, que la Asamblea Nacional se reconforme y también tener influencia dentro de la Corte Nacional de Justicia para lograr la presencia de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. Y estamos viendo los resultados de este cálculo político que lamentablemente se hace en el Consejo de Participación Ciudadana. Un consejo que está retrasado en la designación del fiscal, que está retrasado en la designación del Consejo Nacional Electoral, y lo propio sucede en el Tribunal Contencioso Electoral y la Defensoría del Pueblo. Es una institución que le debe al país, que lamentablemente no promueve la participación ciudadana y el control social y deja serias dudas sobre su política de lucha contra la corrupción. Creo que es importante volver a
regresar a ver a la sociedad civil, a la academia y a los medios de comunicación como los espacios naturales para la denuncia de casos de corrupción, para la investigación y el desarrollo de política pública a través de la participación ciudadana y también como este ente articulador del control social. Creo que nos ha quedado suficientemente claro desde la Constitución de Montecristi a la fecha que la participación ciudadana y el control social no puede estar supeditado a la voluntad estatal. No podemos burocratizar el ejercicio de estos derechos, porque lamentablemente terminan siendo cooptados por el poder político de turno y lo que logran es que los ciudadanos desconfiemos de la institucionalidad pública. Y bueno, yo creo que esa desconfianza ya está, hay que tratar de revertirlo, pero con causa, ¿no? Hay que tratar de recuperar lo público y solamente lo podemos hacer nosotros mismos. No vendrá esto de los políticos, sino de los ciudadanos comprometidos con la política. Yo creo que esa diferenciación es necesaria hoy más que nunca. Y en esa segunda categoría de ciudadanos comprometidos con la política debemos entrar todos, ni siquiera casi todos. Pero bueno, le agradecemos mucho, estimado Marcel, por habernos acompañado esta mañana. Un saludo también para todos los miembros del equipo que hacen este trabajo tan importante y ojalá podamos vernos en otra ocasión ya de forma presencial. Que así sea, César. Gracias por la invitación. Saludos. Que pasen muy bien. RTP